Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el destino de los principales líderes nazis estuvo en Nuremberg. Durante los juicios celebrados en aquella ciudad, la sentencia para muchos de ellos fueron diversas, acorde a su implicación en el papel de Alemania durante la guerra. Las sentencias podían ir desde la absolución de cualquier cargo hasta la pena de muerte o cadena perpetua. En el juicio principal, la Fiscalía del Tribunal presentó acusaciones en contra de 24 líderes nacionalsocialistas. El tribunal dictó 11 condenas a muerte, 3 condenas a cadena perpetua, 2 a 20 años, una a 15 años y otra a 10 años de prisión. Los condenados a cadena perpetua fueron Walter Funk, ministro de Economía, Erich Raeder, comandante en jefe de la Armada Alemana y por último Rudolf Hess. Estos 3 personajes, junto con otros 4 prisioneros, entre los cuales figuraban Karl Dönitz y Albert Speer, serían llevados a Spandau, una prisión de máxima seguridad y considerada la mejor y más resguardada en toda Europa. Disponía de 696 celdas y podía albergar a más de 700 prisioneros. Con el pasar de los años, otros sentenciados con condenas menores fueron saliendo. También lo hicieron los más importantes que mencioné previamente. Salieron ya sea por motivos de salud, como fue el caso de Raeder, quien fue liberado en 1955, o simplemente porque cumplieron con sus condenas, como sería el caso de Albert Speer o Baldur von Schirach. Solamente quedaba un solo prisionero en Spandau, y era Rudolf Hess, el cual era vigilado por más de 600 soldados, entre soviéticos, estadounidenses, británicos, franceses e incluso alemanes. El recinto contaba con medidas de seguridad impensables para un hombre que ya se había convertido en un anciano. El centro estaba rodeado por una primera valla eléctrica, luego un muro de 6 metros de altura con numerosas cabinas acristaladas de vigilancia y por último un contramuro de 5 metros de alto que durante la noche era iluminado por potentes reflectores. Sin embargo, según la versión oficial, cuenta que el día 17 de agosto de 1987, un Rudolf Hess, de ya casi 93 años de edad, logró evadir toda esta vigilancia, colarse en una cabaña y ató un cable a los barrotes de una ventana y se quitó la vida. Desde un comienzo, la muerte del último dignatario nazi había dejado más dudas que respuestas. Pero antes de entrar en este tema, hay que saber quién fue Rudolf Hess y su papel en el Tercer Reich. Conoceremos todo esto y más a continuación. Pues bien, debemos primero situarnos en 1941, para ser más exactos en mayo. Con gran parte de Europa occidental ocupada por los alemanes, Inglaterra se erigía solamente como la principal nación que enfrentaba a Alemania. Mientras tanto, en el este las tropas germanas iban aumentando en número y ultimando los preparativos para lo que sería la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Sin embargo, la cuestión de Inglaterra seguía preocupando a Hitler. Hacia entonces, Rudolf Hess, uno de los miembros más cercanos del círculo del Führer, y la segunda persona de importancia en el Partido Nacional Socialista, solamente detrás de este último, decide embarcarse a una misión casi suicida, volar hasta Inglaterra y negociar una paz con Churchill. Pero ¿quién fue Rudolf Hess? Soldado muy condecorado en la Primera Guerra Mundial, Hess provenía de una familia de clase alta. A pesar de eso, decidió enlistarse y servir en el ejército imperial alemán. Luchó en las batallas del Somme, Arras, Ypres y Verdún, donde debido a su valor sería ascendido a cabo primero y condecorado con la Cruz de Hierro. En 1917, y aún convaleciente de unas heridas de metralla, pide se le permita inscribirse a una escuela de pilotos. Si bien Hess logró recibirse como piloto de combate, no llegó a ver acción. La guerra ya había culminado, aún así estos conocimientos le servirían para el futuro. En 1921 escucha uno de los mítines de Adolf Hitler y decide unirse al Partido Nacional Socialista, donde sería aceptado, siendo el miembro número 16 del partido.
y por ende un miembro fundador. Durante 10 años iría escalando posiciones en el nazismo y una de sus principales labores fue la de reclutar a nuevos miembros, algo que logró con notoriedad, pues para 1930 el partido había crecido a más de 150.000 afiliados. En 1933 Hitler es nombrado canciller y Hess pasó de ser su asistente personal a tener bajo su mando varios departamentos ministeriales. A diferencia de otros líderes nazis, Hess no buscó poder o prestigio personal, ni aprovechó su posición para acumular riqueza. Su única motivación era ser útil a su Führer. A medida que la guerra avanzaba, Hitler prestaba más atención a temas de política exterior y a la conducción del conflicto. Como no estaba directamente involucrado, Hess fue perdiendo cada vez más relevancia en la jerarquía del Tercer Reich. Además, preocupado de que Alemania se viera envuelta en una guerra de dos frentes, Hess consideró que se debía llegar a una paz con los ingleses lo antes posible. Albrecht Haushofer, un diplomático alemán, propuso varios contactos en Inglaterra. Al final, Hess se decidió por el duque Douglas Hamilton, quien fue elegido con la creencia errónea de que era líder de un partido de oposición contrario a la guerra con Alemania. Así pues, el día 10 de mayo de 1941, Hess emprendió su vuelo en busca de la paz. Para esta misión, el avión elegido fue un Messerschmitt Bf-110 con algunas modificaciones, como por ejemplo en el sistema de suministro de oxígeno y grandes tanques de combustible de largo alcance para el avión. A eso de las 10 de la noche, y ya cerca de cielos británicos, una estación de radar de la Real Fuerza Aérea identifica el avión de Hess y envía 2 cazas Spitfire en su búsqueda. Sin embargo, no pudieron encontrarlo. Un tercer avión daría con él, pero Hess, ya con los tanques de combustible casi vacíos, salta del avión en paracaídas. Hess sería capturado por un granjero local, a quien mintió acerca de su identidad, diciendo que era el capitán de la Luftwaffe Alfred Horne y que tenía un mensaje urgente para el duque Hamilton. Hess fue trasladado por guardias al cuartel general en Mary Hill. Hasta ese momento, Rudolf Hess seguía mintiendo acerca de su identidad. Solamente la reveló cuando el duque de Hamilton se hizo presente. Hess informó que estaba en una misión humanitaria, que el Führer quería frenar la guerra contra Inglaterra y que él, Rudolf Hess, podía negociar acuerdos de paz. La verdad es que realmente Hitler no tenía la menor idea acerca del vuelo de Hess. Cuando el asistente de este le entregó una carta a Hitler redactada y firmada por Hess en donde explicaba los detalles de su arriesgada apuesta, el Führer montó en cólera, temiendo que sus aliados japoneses e italianos tomen esto como un intento de Alemania por negociar una paz secreta con los británicos. Hitler puso en contacto al ministro de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop, con Mussolini y el embajador de Japón en Berlín para manifestarles acerca de la determinación de Alemania de seguir luchando contra el Imperio Británico. Por órdenes del Führer, la aventura de Hess sería informada al pueblo alemán el 12 de mayo de 1941. Rudolf Hess fue retratado por la prensa alemana como alguien mentalmente inestable a causa de sus experiencias vividas en la Primera Guerra Mundial y que voló a territorio británico sin el permiso de Hitler. En Inglaterra, Hess pudo conversar con el duque Douglas Hamilton, a quien le hizo saber su tan mencionada propuesta de paz. Básicamente que se aseguraba de que Alemania respetaría todo el territorio del Imperio Británico a cambio de no interferir en la política expansionista del Tercer Reich hacia el este, y que, en el mejor de los casos, ambos países podrían formar una alianza anti-bolchevique. La propuesta sería informada al primer ministro británico Winston Churchill, quien la rechazó de manera tajante. Hess pasó el resto de la guerra como prisionero, hasta que, con el final de la contienda en Europa, sería enviado de vuelta a Alemania para ser sentenciado durante los juicios en Nuremberg, donde en un comienzo recibió la sentencia a muerte, pero debido a su viaje a Inglaterra
con una propuesta de paz. Y el hecho de que no estuvo presente en el periodo en el cual el régimen nacional socialista cometió más crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, la pena sería cambiada a cadena perpetua, pena que Hess cumplió hasta el momento de su supuesta muerte en 1987. Según la versión oficial de la primera autopsia, Hess había muerto estrangulado con un cable eléctrico, alegando que se trataba de un supuesto suicidio. Los primeros en dudar de la tesis oficial serían los propios familiares de Hess, quienes encargaron una segunda autopsia. Esta determinó que su muerte fue por asfixia y no por suspensión. Desde ese momento se baraja la hipótesis de que Hess haya sido realmente asesinado, pero esto genera más preguntas que respuestas. Realmente un anciano de ya 93 años, casi ciego, con una pierna inmóvil a causa de una lesión de hace años y con graves problemas de salud mental, pudo burlar tremenda seguridad en Spandau y llegar a una cabaña sin ser visto y quitarse la vida? Las autoridades aliadas afirmaron la hipótesis del suicidio, ya que dentro del pantalón de Hess encontraron una carta de despedida. Sin embargo, el historiador Peter Padfield alega que la carta parecía haber sido escrita en 1969. Aún así, la declaración más contundente fue la del funcionario de la prisión, que encontró el cuerpo de Hess y alegó que tenía claros indicios de haber forcejeado para defenderse. Además que la artritis había dejado tan inútil sus manos que ni siquiera era capaz de atarse los zapatos él mismo. Entonces, este anciano de ya 93 años podría haber atado un cable a una ventana. Las Fuerzas Armadas de Reino Unido fueron las encargadas de llevar a cabo una investigación oficial para poder esclarecer la verdadera causa de la muerte de Hess. Sin embargo, se desconoce la conclusión de la misma, ya que Margaret Thatcher, 2 años después del acontecimiento, se negó a facilitar a la policía su contenido, y aún hoy en día, dicho contenido sigue siendo un misterio. Al menos a mí esto me genera bastante dudas. En base a lo ya mencionado, da la impresión de que Hess fue obviamente asesinado, pero ¿por qué esperar 40 años para eso? Pudieron simplemente hacerlo en los juicios en Nuremberg, sentenciándolo a muerte y no tenerlo 40 años en prisión. Según el hijo de Hess, Wolf Rudiger, su padre fue asesinado por el servicio de inteligencia británico para que no revelara información sobre la mala conducta británica durante la guerra. Esta versión de Rudiger se refuerza cuando menciona que los agentes que encontraron el cuerpo de Hess y vestían uniforme estadounidense eran en realidad agentes secretos del M-16 británico, que estrangularon a Hess hasta la muerte. Pero otra vez surge esta pregunta: ¿para qué esperar 40 años? Otra teoría afirma que el coste de mantener a Hess encarcelado pudo haber sido un factor para su muerte. El coste de mantener la prisión de Spandau con sus 600 celdas vacías, 100 empleados a tiempo completo, destacamentos de guardias proporcionados por las 4 potencias gobernantes de Berlín y un solo prisionero superaba los $100 millones anuales. Durante años, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos quisieron cerrar la prisión y liberar al anciano Hess. Sin embargo, los soviéticos se negaron. Insistieron en que Hess permanecería en Spandau hasta su muerte. Solamente con la llegada de Gorbachev, la política soviética hacia Hess cambió. Ahora ellos pedían que Rudolf Hess sea liberado. Según Wolf Rudiger, el hijo de Hess, después de que los soviéticos cedieran y exigieran la liberación de su padre, los británicos no lo permitieron y tramaron un complot para eliminarlo. Sea como fuese, la muerte de Hess, el último jerarca nazi, dejará más dudas que respuestas. ¿Y tú qué opinas realmente acerca del tema de Rudolf Hess? ¿Se quitó la vida o fue asesinado? Sería bastante interesante conocer tu respuesta. Bien amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que el señor YouTube activó la opción de super gracias y miembro del canal. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra del canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.